Mi nombre es Jessica. Muchísimas gracias. Les quería agradecer a todos por esta oportunidad para poder compartir un poco de conocimientos con ustedes y al mismo tiempo, pues también nutrirme de los conocimientos que el resto de ponentes está realizando ahora. Voy a compartirles ahora un pequeño videito de introducción. Un segundo. Compartir el sonido. Listo. Bueno, prácticamente este segmento muy pequeñito nos muestra una parte de colaboración interdisciplinaria entre la danza y bueno, tenemos ahí un instrumento musical que es el piano, un bombo y hay un instrumento que se está manejando como instrumento que en realidad es un objeto sonoro, que es una pecera con la que se trabaja. Todo esto para buscar recursos de sonidos diferentes que no solamente se basen en algo preestablecido, sino en algo que en sí promueva la creatividad. Eh, Voy a compartirles ahora sí mi presentación. Un segundo. Y ok, listo. En sí el tema es la propuesta metodológica que se ha realizado para desarrollar la creatividad mediante elementos de la música experimental. Ahora, todo esto ha nacido en base al problema que se ha venido enfrentando en conservatorios y en diferentes instituciones académicas, en las cuales el aprendizaje siempre está por reproducción. Tocamos Bach, tocamos Beethoven, tocamos Mozart, pero ¿qué hay acerca de las prácticas creativas, de improvisación o de yo crear mis propias obras? Esto, por ejemplo, es un poco complicado porque después de varios años de haber estado siguiendo un método riguroso que me diga lo que yo tengo que hacer, los pasos que tengo que seguir, que tengo que tocar a tiempo, en realidad es un poco complicado que los estudiantes puedan desarrollar esa creatividad. Entonces, así como lo tenemos claro en la práctica educativa, en colegios o en escuelas, cuando repetimos por azar, siempre el paisaje que se dibuja, por ejemplo, es de un sol a la esquina, la montañita en cierto lugar, el arbolito al lado de la casa, entonces es como que algo muy innatamente repetitivo. Esto crea un problema porque al momento de que los estudiantes bueno, pues van avanzando y se enfrentan ya a la vida real o tienen que salir a presentar proyectos en público, quieren componer, generalmente se torna un poco dificultoso. Entonces, en base a esto, pues se ha realizado esta propuesta y justamente les voy a explicar un poquito de qué se trata. Entonces, un poquito aquí dentro de la investigación se han tomado bastantes referentes teóricos que han trabajado justamente con pedagogías parecidas y de ellos he tomado los más representativos. Aquí tenemos a Sordal, ella habla del Experiential Engagement in Experimental Music and Alternative Education, que prácticamente lo que busca ella y desarrolla en este estudio es desarrollar la sensibilidad a todo tipo de sonidos, también al entorno, en sí también promover ese respeto al compañero, el respeto mutuo, ¿no? En base a esa audición. Cuando yo toco un instrumento, cuando voy a hacer una práctica artística, generalmente a veces es como que uno tiende a resaltar. Yo quiero cantar más fuerte o yo quiero tocar más fuerte el instrumento. Entonces, en esta práctica se busca justamente promover ese sentido colaborativo de respeto mutuo. Al mismo tiempo, como podemos ver aquí, los chicos, bueno, esta es una foto que yo misma tomé dentro del curso que estuve dando para aplicar la propuesta, y aquí están todos ellos colaborando con un mismo objetivo, todos ellos para que en sí el objetivo de la obra pueda evocarse de mejor manera. En el estudio de Hammond, en este Godsoe y Hargraves, ellos hablan sobre la improvisación y la creatividad. Aquí se había hecho un estudio en el cual los resultados mostraron que aquellos estudiantes que habían tenido prácticas de improvisación tenían niveles muchísimo más altos en cuanto a creatividad que aquellos que solamente estaban acostumbrados a leer y memorizar partituras. En el estudio siguiente es de Philemon Rosina. Ella habla sobre el valor de la educación musical contemporánea y la animación musical. Esta es música, es terapia a través de la música, educación a través de la música y música
Aquí lo que se pretende es prácticamente destruir todo lo que son la educación tradicional como se ha venido dando, siempre escuchando, repitiendo, reproduciendo algo que ya está producido. Y lo que se busca en sí es enfatizar la conexión con otras artes, no solo la música, sino también la danza, el teatro, la pintura, y no solamente con las artes, sino también con otras ciencias. Esto lo que pretende hacer es desarrollar el lenguaje a través de una metodología como el lenguaje materno. ¿Cómo me comunico yo con los niños pequeñitos, con los estudiantes, o mejor dicho, con, los, con mis hijos, si es que ellos están chiquititos, 2 años, 3 años, no les puedo enseñar la A, la E, la I, la O para decir mamá o papá, sino prácticamente es un lenguaje que se va creando. Yo propongo, tú escuchas y tú respondes. Y en esta práctica sinérgica, pues se va desarrollando mucho mejor, como en ese mismo lenguaje materno. Esto con el fin de desarrollar lo que es la expresión, el desarrollo de la inteligencia y también de la comunicación entre sus pares. Y después tenemos la propuesta de Adam Tinkle. Él nos habla sobre la música experimental con jóvenes novatos. Él hizo un estudio y lo aplicó muy bien con estudiantes que en realidad no tenían nada de bagaje musical, no habían estudiado nunca en su vida música, pero con el fin de que al mismo tiempo mientras aplica esta pedagogía, porque no se trata de reglas, no voy a seguir reglas específicas como les había mencionado al inicio. Tengo una tonalidad de do mayor, por ejemplo. En música, para aquellos que no están muy al tanto eh, cómo funciona, hay muchísimas reglas que tenemos que seguir. Una de ellas, por ejemplo, es la tonalidad. Entonces, no sé, la canción esta de los pollitos está basada en una tonalidad de do mayor. Entonces, siempre tiene que mantenerse ahí alrededor de eso. No termino en esta, si no se cierra ese ciclo, es como no se cumplen las reglas por un lado y por otro lado esa resolución, ese oído que estamos acostumbrados a que resuelva, no lo puedo dejar ahí, ¿verdad? Sino más bien resuelvo esa resolución que estamos acostumbrados justamente viene y forma parte de lo que son estas reglas musicales académicas eurocéntricas de las que estamos acostumbrados. Entonces, lo que nos propone Tinkle es prácticamente romper esas jerarquías. Me dice, ya no voy a tocar en un do mayor o en un re mayor o en la tonalidad que sea. Lo que voy a hacer ahora es romper todo eso. No me interesa para mí las reglas. Lo que me interesa es conectarme con las ideas que yo tengo a través de diferentes formas. Aquí, por ejemplo, otra de las prácticas jerárquicas es la dirección orquestal. Entonces, dentro de la orquesta, como ustedes saben, hay un señor que está con su varita, con la batuta, que en realidad se llama técnicamente, dirigiendo toda la orquesta y que todos tienen que moverse al mismo tiempo. En esta propuesta, en cambio, lo que se busca es que cada uno sea partícipe, creador y responsable del sonido, pero no solamente para él, como habíamos mencionado, sino en conjunto. Todo esto mediante la composición. Ahora vamos a ver un poquito para poder entender un poco mejor a qué es lo que se trata todo esto. Voy a definirles los conceptos de los diferentes objetos de estudio que estamos manejando. Primero es la creatividad musical. Hay muchísimas, tal vez no tantas, pero estas definiciones son las más valoradas dentro del ámbito académico y está valorada por aquello, según Regelsky, en que los estudiantes poseen previamente y aquello que van a desarrollar musicalmente, física y mentalmente. Lo voy a tocar y cómo lo proceso en el cerebro. Ordena y Welch, en cambio, constituye para ellos la imaginación satisfactoriamente manifestada. O sea, es lo que yo puedo imaginar y poder sacar de mi cerebro ese resultado, esa imagen mental o esos sonidos que tengo y cómo los reproduzco en un instrumento. Sin embargo, el estudio más desarrollado, el que también se ha probado ya, está basado en el test de Webster, el MCTM, y entonces él define la creatividad justamente como una intención de productos. Entonces aquí estamos trabajando con algunas dimensiones como la composición. Hemos comentado que la composición es, bueno, crear algo. La improvisación es, tienes una idea en ese momento y vas creando lo que se te viene en ese momento a la mente y tocas enseguida. La interpretación en sí se refiere a qué sentimiento le pones, cómo manifiestas eso. No tocas como un robot, ¿verdad? Somos humanos, sino cómo es ese estilo único en el que yo manifiesto mi arte musical. Tenemos también la escucha y el análisis. Todo esto, todas estas dimensiones se juntan y convergen en un proceso de pensamiento.
Esto en sí se va a manifestar de diferentes formas, divergentemente, como podemos ver aquí, en diferentes características como las habilidades, el momento de tocar o qué tipo de instrumentos puedo yo ejecutar, o tal vez aún sin poder, pero tal vez si yo me atrevo a hacerlo y experimento con otros objetos, con otros instrumentos, las aptitudes que tengo para poder liberarme y dejarme ser con los instrumentos, del entendimiento conceptual de la parte teórica, porque claro, estamos manejándonos en un sistema libre, pero aún así todavía hay como cuestiones básicas que uno tiene que comprender estos conceptos para poder desarrollarlos. Ya les voy a explicar un poquito más. Tenemos también la destreza manual, que es en sí el hecho de poder ejecutar, ¿no?, el instrumento con las manos y todo eso. Y la sensibilidad estética, que se refiere en sí a cómo yo creo este sonido. No voy a estar, bueno, puedo golpear todo a lo loco y también, si es que ese es mi objetivo, es como perturbar al público y tengo una intención, que es lo que yo quiero manifestar, pues bueno, en este caso también sería pasable, pero es justamente eso, la estética es como esa justificación del porqué de mi obra y tener eso bien claro. Este también se divide en algunas condiciones habilitantes que pueden ser, por ejemplo, la motivación. ¿Cuál es mi motivación para tocar esto? Yo quiero, ¿qué mensaje le quiero dar al público? Le quiero transmitir. La personalidad mía, yo no voy a tocar la misma obra como la toca mi prima, que es más tímida. Yo soy un poco más extrovertida, más abierta. Entonces, por ejemplo, esa personalidad también se muestra y se siente, se expresa en el arte. El género, la madurez, el contexto sociocultural, las tareas, las experiencias que cada uno ha tenido, las relaciones interpersonales también. Y bueno, todo esto en sí va a converger en un tipo de pensamiento a través de ya los procedimientos de preparación. Después vamos a tener un tiempo fuera en el que los estudiantes van a trabajar, o bueno, en sí cada persona va a trabajar en su propio proceso de pensamiento para ver qué tipo de resultados me da. Hay un proceso de revisión en el que se chequea esto es así o no, tiene congruencia, tiene lógica o no. Se crean nuevas ideas y después, bueno, ya se verifica el proyecto, el producto, se pule, perdón, y bueno, ya se dan ensayos para hacer el producto final, como el video que pudimos ver allí. Todo esto va a converger en un tipo de pensamiento y va a crear ya productos creativos, eh, que son como la composición, igualmente con la parte de arriba, pero ya más definidos, la improvisación, la interpretación, la escucha y la... Todos estos en sí están definidos por 4 parámetros importantes que son los que él define como creatividad musical, que es la amplitud, la flexibilidad, la originalidad y la sintaxis. La amplitud en sí se refiere a ese tiempo de respuesta. Yo te pido a ti que improvises, te digo, quiero que me ayudes a improvisar algo basado en la alegría. Vamos a improvisar algo basado en un cuento, una historia que escuché. Y entonces, justamente en base a eso, ese tipo de respuesta que me da, yo me quedo pensando como, ay, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ese tiempo puede ser inmediato. Hay personas que tienen esa creatividad, pero tan a flor de piel que inmediatamente lo pueden hacer sin ni siquiera, pareciera que ni siquiera lo piensan. Hay otras personas que se tardan mucho más y otras personas que incluso en cierto momento, lo que me pasó en el estudio, decían, no sé cómo hacerlo, pero deme una partitura. ¿Cómo hago sin una partitura? Entonces, justamente a eso se refiere. Tenemos el segundo, que es la flexibilidad, que se refiere en sí al proceso de pensamiento de poder cambiar de contrastes, poder usar los contrastes diferentes que hay, tanto en intensidad, por ejemplo, de sonidos súper suavecitos a sonidos súper fuertes, de sonidos cortos a sonidos largos, y así diferentes cualidades del sonido. Y la originalidad, que se refiere, bueno, como ustedes entienden, por si la palabra, se refiere a un proceso o a un proyecto único, que es lo que yo expreso, que nadie más puede hacerlo, ¿no? Porque estoy ese momento creando. Y la sintaxis, que se refiere en sí, como habíamos hablado anteriormente, a esta sensibilidad estética y a una coherencia lógica. Yo estoy yendo a tocar algo, pero empecé hablando de la alegría y todo eso y me fui a hablar de zanahorias, por ejemplo. O sea, esto es un extremo, ¿no? Pero prácticamente se refiere a esa secuencia lógica, ese hilo secuencial en el que yo mantengo eh, la obra que yo estoy desarrollando. Todo esto mediante 3 vías, que son la experimentación. En el primer proceso, el estudiante va a poder estar probando diferentes, ya sea técnicas, recursos, instrumentos, objetos que encuentren en el espacio. Después, la parte de aplicación, que es la sección en sí, en la cual, después de todo lo que experimenté, yo probé esto, probé este recurso, este timbre, probé un plástico, probé una hoja en la que rompía y sonaba como si fuera el aleteo de una mariposa cuando le movía la hoja, no sé.
Entonces ahí se empieza a aplicar. Y al último, la síntesis, cuando ya genera un producto. Después tenemos la propuesta metodológica en sí, que es prácticamente, bueno, lo que yo estoy presentándoles ahora, o sea, el producto en sí que he realizado para que los estudiantes trabajen y se refiere, bueno, en sí a los métodos, medios, materiales que se van a usar, las técnicas de investigación, cómo voy a llegar a sus objetivos planteados. Entonces, se hace un análisis de las situaciones teóricas que tengo el momento a la mano, después se va a comprobar eso en la práctica, a ver cómo los estudiantes están manejándose y después se hace la propuesta metodológica, se la sigue viendo cómo van reaccionando los estudiantes y al final se genera esta propuesta metodológica final. Listo. Se me trabó aquí. Listo. Y tenemos el siguiente, que es la música experimental en sí. ¿A qué se refiere? Daniel Varela la define como la búsqueda de nuevas sonoridades en el espacio. A la ruptura también de estos cánones, estos paradigmas tradicionales. John Cage, por su parte, la define como justamente este momento de experimentación de sonidos, de elementos, de instrumentos, la combinación de varias ideas, de varios procesos. Y bueno, prácticamente la propuesta que yo estoy haciendo en base a esta música experimental, el experimento está basada teóricamente en estas cualidades del sonido que les había explicado: la intensidad, sonidos suaves, sonidos fuertes, la duración, sonidos cortos, sonidos largos, la altura, sonidos súper altos o sonidos súper graves. Y el timbre, que se refiere a la característica de cada sonido. Si escuchan esto, saben, esto es una mesa. Si escuchan, esto es el sonido de un plástico. Ese es el timbre, el sonido característico de cada objeto sonoro. Después nos vamos a trabajar con el paisaje sonoro, que en sí se refiere a los sonidos que están presentes en el medio. Justamente en la conferencia de ayer también había una compañera expositora que estaba comentando al respecto, y sí, fue acuñado por Murray Schafer, y todos esos sonidos que forman parte del elemento, ustedes escuchan, si es que cierran un momento los ojos ahora, pueden escuchar alrededor de ustedes la naturaleza, el ruido de los carros tal vez, su propia respiración, ahorita mi voz que está interrumpiendo el espacio. Entonces justamente se refiere a eso. Ahora, yo trabajé con ellos en esas cualidades del sonido, todos estos elementos que les comentaba, pero en el paisaje sonoro. Yo escucho un ave y sé que el sonido del ave es súper agudo, pero escucho el sonido de ladrar de un perro grande y es un sonido grave. Y entonces que los estudiantes sean conscientes de lo que están escuchando en ese paisaje sonoro. Primero saber qué hay ahí afuera que está todo el tiempo presente y que no me doy cuenta. Y después notar en sí cuáles son esas cualidades del sonido. Después tratar de recrearlos. Entonces prácticamente los elementos que se desarrollan aquí se basan en una filosofía de enseñanza de una música libre de jerarquía. Allá afuera el pajarito no se puso de acuerdo con el perro para ver en qué momento para ver en qué momento el uno intervenía o el otro, sino prácticamente se desarrolla como se va dando, ¿no? Y justamente eso es lo que se pretende aquí con los estudiantes. Ellos lo que van sintiendo, yo escucho al otro y después yo siento que ahora puedo intervenir. Después quiero escuchar y después intervengo y tal vez ahora vamos juntos y tal vez él me escucha a mí y me espera. Entonces justamente se refiere a eso. Todo esto mediante una composición de partituras gráficas no convencionales, y ya les voy a explicar justamente a qué se refiere. Ok, vamos a ver ahora estos recursos de la chileronomía y el Foley también, que les voy a explicar ya con unos ejemplos más claros más adelante. Aquí hay unas partituras, estas yo las definí como partituras no convencionales en otros contextos. Había un compositor que se llama Murray Stockhausen, Karl-Heinz Stockhausen, perdón, rayé. Él justamente hacía una cuestión de notaciones gráficas, con rayones y garabatos, líneas, momentos y notas para poder ejecutar eso. Yo no soy músico, digamos. En ese momento, cualquier persona que no sea música, pero ve eso y dice, miren, aquí está el sonido de un ave y voy a representar ese sonido del ave con mi voz. Entonces, tiene un montón como de guías para uno irse ubicando y sin saber leer notación musical, pues puede hacerlo. Entonces, en este caso, lo que yo propuse era tratar con partituras no convencionales, es decir, leer. Una partitura es como un sistema de notación en el que yo leo para ejecutar música. Por ejemplo, para tocar el piano, ustedes ven, los musiquitos llevan sus hojitas, cuando los músicos llevan sus hojitas, ahí están todas las notitas para uno leer y tocar. En este caso, ¿qué es lo que voy a leer? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos cuentos. Yo puedo escuchar un cuento y había una vez un gatito
que estaba caminando, pero de pronto apareció un oso. Se desarrolla en base a historias, se mezcla el sonido. Eso es por una parte. La siguiente es, por ejemplo, en sí, en base a emociones puede ser también. Y voy a hablar ahora sobre la alegría. No sé, y después voy a hablar sobre la tristeza. Y me desarrollo en base a esas emociones que estoy evocando, que quiero evocar yo misma. Pues tenemos instalaciones, por ejemplo, espacios o esculturas que yo puedo encontrar. Aquí, por ejemplo, hice, esa es la foto de un peluche que tenía y ahí les llevé a mis estudiantes para que vean esas texturas, para que no solamente se basen en la parte visual, porque eso ya lo trabajamos aquí, como pueden ver en imágenes o todo eso, sino también en las texturas. ¿Yo qué siento? Cuando veo este perro, ¿qué puedo sentir? Entonces, veo que la cabecita, por ejemplo, tiene como esas lanitas y son suavecitas. El rato que se le toca son súper suaves. Entonces, el sonido puede ser muy delicado y me baso en el color. Es como intenso, es el rosado intenso del cabello. Voy al rostro y es un sonido más suavecito. Y en los ojos, la nariz, y me voy a las patitas. Por ejemplo, esto que estoy haciendo ahora estoy improvisando, ¿no? Igual, justamente es a eso a lo que nos referimos, esa creatividad, el poder ver, el poder imaginar. ¿Qué me representa esto? Puedo basarme en texturas, puedo basarme en colores, puedo basarme en planos de arriba, abajo, de izquierda a derecha, desde el centro hacia las aristas. Entonces, justamente esa es la idea de darles a ellos todas esas herramientas para que puedan romper todas esas reglas que tienen en la cabeza y que puedan ellos explorar y ver nuevas perspectivas para poder así manifestarlas en arte. Tenemos aquí también la danza, justamente que habíamos trabajado también con ellos. En el conservatorio hay la escuela de música, la escuela de danza, entonces trabajamos también con esta escuela en conjunto, en la cual se realizó de dos formas. La una, tomando la parte de la danza como referencia. En el video que les mostré al inicio, la danza era lo principal. La danza ya estaba creada o estaba creándose por el director de este colectivo. Yo fui la que creó la música, entonces la música se desarrollaba en base al movimiento de ellos. Vieron, hay un momento ellos se pararon y yo toqué el piano súper fuerte. Entonces justamente se va desarrollando en ese sentido. A ver, listo. Después nos vamos a basar justamente este estudio porque los estudios anteriores que se habían encontrado estaban hechos solamente en niños. Niños de 6 años, niños de 4 años, escolar. En este caso no había ningún estudio que se ha encontrado que esté realizado en adolescentes. En el caso de los niños es un poco más fácil tal vez porque trabajas desde el inicio con ellos, pero en adolescentes que ya han pasado por una estructura de escuela o de conservatorio en el que todo el tiempo están siguiendo instrucciones, pues en ese caso es un poco más complicado por ese lado del condicionamiento. Pero tenemos una ventaja muy fuerte que son estas de aquí, que son los cambios estructurales y funcionales que se dan en el cerebro de los adolescentes, que se refiere a las funciones ejecutivas en sí como tal, que quiere decir que ellos van a tener mayor capacidad de decisión, la parte de concentración va a ser un poco más amplia, también la parte en sí de memoria, de lenguaje, todo va a incrementar. Entonces, esto en sí, el propio estudiante se da cuenta, ellos pueden reconocer, sí, ahora puedo memorizar un poco más todo eso, entonces tomar esto como una ventaja. Listo. Funcionales, bueno, se refiere en cuanto a la velocidad. Vamos a ver rápidamente el diseño que se utilizó para este estudio, que es un diseño, un tipo de estudio experimental exploratorio, en el cual prácticamente lo que se ha hecho es una prueba antes, cómo estaban ellos al inicio, antes de que yo aparezca en sus vidas, antes de que alguien se dé cuenta o evalúe estas capacidades creativas. Después se puso lo que es la propuesta metodológica, se aplicó con ellos, se desarrolló, se trabajó, y después se tomó una evaluación posterior a ver cómo estaban esos resultados. Esto en sí está en el área de educación, se vincula mucho con la parte de pedagogía, psicología, música. Se hizo una muestra de 200 estudiantes, los cuales se seleccionaron 20, pero al final, debido a los que dieron en los exámenes al inicio y después, fueron de 13, entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, aquí podemos ver las fases. Fue una fase de diagnóstico con observación y entrevista, después se desarrolló la solución. En la parte del desarrollo de la solución en sí, es lo que se propone, es crear este test para poder darse cuenta
qué es lo que está pasando con ellos, cómo está el nivel actual de creatividad de ellos. Después la parte de implementación, los que se fueron haciendo informes, son instrumentos cualitativos, y la parte de evaluación, en el cual se hizo una entrevista a cada uno para ver su propia percepción. ¿Me sirvió esto? ¿Siento que he cambiado o no? Y después tenemos el instrumento cuantitativo, obviamente que es el test, después de haber aplicado la propuesta. Podemos ver las variables, no me voy a detener mucho en esto por el tiempo, pero prácticamente la creatividad ya les había explicado estas dimensiones, y en cuanto a la música experimental se trabajó con todos estos elementos que son los paisajes sonoros, que ya hablamos, los sonidos que están en el ambiente, la chironomía, que se refiere en sí a la dirección. Yo muevo mis manos y si muevo mi mano para arriba, el sonido va para arriba, y si muevo para abajo, el sonido va bajando, y si me voy con la mano lenta, el sonido tiene que ir desencadenándose como lentamente en diferentes melodías, o si muevo la mano para arriba y para abajo, el sonido va, sube y baja. Entonces, ¿cómo desarrollo esto? La improvisación en sí se refiere al hecho de tocar algo que me surja en el momento. El Foley se refiere a los sonidos, el efecto de sonidos que ustedes escuchan en las películas, por ejemplo. A veces cuando es una serpiente pasando por ahí, y cómo puedo recrear yo ese sonido, el sonido de las aves. Les voy a aclarar esto más adelante. La composición también, a través de estas partituras no convencionales, que es lo que acabamos de mirar. Tenemos aquí todas las fases de la investigación que se trabajaron, y bueno, pues el primero, el análisis de necesidades que ya habíamos visto, el desarrollo de la propuesta de la solución, a ver, análisis de necesidades, que es el que conversamos hace un momento, y bueno, aquí podemos ver que fue una fase de observación, se hizo la entrevista, después pudimos ver una evaluación diagnóstica de ellos también en la parte teórica, en la cual se quería saber desde dónde podemos partir. ¿Lo tienen todo claro o no? Porque esto, si es que yo tengo claro estas cualidades de sonido, estas partes técnicas, también, bueno, voy a poder manejarme más rápido, ¿no? Entonces hizo esa evaluación. No encontramos que todos ellos estén como muy claros de estos términos. Entonces, pues la idea era trabajar desde ahí. Y en la parte del test determinamos pues que la respuesta general del grupo en los 4 dominios de creatividad era insuficiente. Aquí podemos ver un 27% en el 1, en el segundo un 27% también de los estudiantes, y un 58%. A ver, la sintaxis un 0%, entonces un total de 58% en todos los niveles, lo que daba un promedio del 15% apenas en esta medición de creatividad. Vamos entonces ahora sí a la propuesta metodológica como tal. Aquí ya se hizo lo que es el desarrollo de la propuesta de solución. Y aquí, bueno, pues la fase inicial que teníamos, pues es redactar el proyecto como tal, ir evaluando todo, las decisiones metodológicas que se fueron creando en el camino, que todo se partió a partir de la hipótesis. Mi hipótesis era claramente, es que aplico mi propuesta, yo siento que ellos van a avanzar. Pero vamos a ver si se confirmó. Los criterios organizativos, los principios éticos, yo tengo que estar de acuerdo con las personas del conservatorio para saber qué cosas puedo hacer, qué cosas no, tener los permisos de los papás, los permisos del conservatorio, las actividades también que se iban a realizar con ellos, tenerlas muy claras, porque uno está con el tiempo, ¿no? Y después tenemos la fase de desarrollo de componentes. Aquí en sí se definen todos los objetivos, los criterios de enseñanza, las bases conceptuales, qué tipo de técnicas voy a usar. Aquí, por ejemplo, mira, tenemos una partitura gráfica. Si vemos desde esta parte que empieza suavecita, es un rasgo súper fino. Yo les mostraba eso, y eso les dije el primer día a ellos. Digo, lo primero que vamos a hacer es un garabato. Sacan una hoja y tienen 3 segundos para hacer el garabato que se les ocurra. Entonces ellos rayaron, unos hicieron unos chiquiticos, unos grandes, otros, y bueno, tenía toda una mezcolanza de propuestas de todos ellos. Pues bueno, este era el ejemplo, ¿no? Y entonces luego les dije, ahora toquen lo que hicieron. Y ellos se quedaron como, ¿qué? ¿Qué es esto? Y yo les decía, bueno, esto justamente es otra de las cosas que se les pedía, era esta táctica de resolución de problema musical. ¿Cómo resuelvo este problema? Ella está loca, no me da una partitura y me viene y me dice, claro, toca estos garabatos, ¿cómo hago eso? Entonces, prácticamente, en este sentido, tenían que pensar, ¿no? Yo les dejé el tiempo, pero yo no les iba a resolver el problema. Ellos tenían que ver cómo lo resolvían. Lo que sí les ayudó un poquito con lo que son las cualidades. Les dije, ustedes ya hicieron la evaluación de los paisajes sonoros, escucharon los paisajes sonoros, me dijeron, los recrearon después. Tienen las cualidades del sonido a su disposición. Ahora, vean ustedes cómo las usan aquí. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, lo tomaron como fácil. Sonido suave, se eleva y después baja. No sé, y más fuerte. Y termina acá. Y listo. Sencillo, otros se demoraron más, otros menos, pero bueno, ya hay como el criterio de cada uno. Aquí tenemos otra partitura que se basaba, en cambio, en sí a un crucigrama,
y se podía tomar lo que sea, cualquier elemento para usarlo como parte de esta propuesta. Esta de aquí es una canción también que les había mostrado a ellos después, ya que ellos resolvieron este problema. Sin partitura, miren. Ya me desafío al final. Pero bueno, prácticamente lleva la melodía con puntitos, con lineecitas, y ahí está. Esto de aquí es una propuesta también de chironomía que habían dicho, bueno, ¿cómo yo le muestro a mis compañeros cómo hago que ellos ejecuten esta obra solo con mis manos? Desde la práctica de chironomía que les había dicho que es la dirección. Entonces, esta era una propuesta. Con el dedito, chicos, solo con el dedito se muestra el dedito para arriba, para el medio, para abajo. El sonido es piano o suave. Está en italiano. Entonces, si hago la mano ya con la mitad de la mano, ya es medio fuerte. Y si hago con la mano completa y el brazo, ya es fuertísimo. Entonces, ¿cómo me voy desarrollando? ¿Cómo voy creando esas propuestas? Estaba en ellos. Otra de las estudiantes había, en cambio, puesto sus fotos y cómo ella manejaba todos estos recursos a criterio de ella. Aquí está otra partitura que había creado otras de las estudiantes. Otros se habían basado aquí en videos, en la parte del foley. Aquí están representando una escena en la que María Anguila profana la tumba del recién fallecido. Esta es una historia ecuatoriana que ellos representaron. Si es que nos queda tiempo, les voy a mostrar el video. Y bueno, prácticamente aquí podemos ver todos estos recursos. Estamos con ellos. Les voy a mostrar ahora sí un poquito de uno de los resultados que se hizo. Se encontró allí. No sé si estoy compartiendo el sonido. Dame un segundo para ver. Sí. Listo. A la derecha pueden ver el video. Están a la izquierda haciendo todos los sonidos. El video está así. Bueno, como podemos ver ahí, esta es una práctica de Foley que se refiere justamente, como les explicaba, a los sonidos que se crean en los cortos, en los films, ya sean películas o cortos como estos de aquí, o en videojuegos también. Entonces, listo. Para no demorarnos mucho, porque ya se me acaba el tiempo, bueno, prácticamente aquí les voy a mostrar un poquito de lo que es la evaluación que se realizó. Tenemos la evaluación objetiva, que aquí están todos los parámetros que se cuantificaron, los resultados que nos dan y una subjetiva que era cómo ellos lo habían percibido. Ellos lo habían percibido muy bien y pues también la experiencia para ellos de dificultades, los gustos de la música experimental fue gradual, de poco a poco. Aquí podemos ver que la mayoría, y mejor dicho, el 100% de los estudiantes en cuanto a amplitud en esa respuesta inmediata fue del 100% en cuanto a la flexibilidad de cambiar con esos contrastes notorios fuerte piano y de todas estas características que les dije, fue un 85%. En cuanto a la originalidad,
fue un 92%, todavía habían estudiantes como que se quedaban con cortos o segmentos de otras obras, entonces todavía había un poquito de eso, pero bueno, fue un 92% que en realidad es la mayoría. Y en la cuestión de sintaxis, que se refiere a ese hilo conductor de una secuencia lógica o con coherencia formal del 85%. Entonces, es un resultado bastante amplio. Listo. Prácticamente a eso se refieren los resultados en sí. Como conclusiones podemos tener que el objetivo general, que era pues diseñar, aplicar y evaluar esta propuesta metodológica para favorecer el desarrollo de la creatividad, se realizó, y estos objetivos específicos de fundamentarla teóricamente, que es cada uno de estos objetos de estudio, también se realizó, se diagnosticaron los niveles, se diseñó esta propuesta, se aplicó la propuesta y se pudo determinar en qué medida esta metodología contribuye a desarrollar la creatividad musical. Entonces ya validándola empíricamente, por lo cual esta hipótesis ha sido corroborada. De allí, esta significancia de los hallazgos nos puede decir pues prácticamente que se apoya esa hipótesis, hubo una elevación del nivel de creatividad de los estudiantes, la música y el arte interdisciplinario impactan en el desarrollo de la creatividad y la cohesión social entre pares, pues bueno, hay un mejor entendimiento de la música experimental, en el cambio también psicológico. Hubo una limitación de la investigación, que fue el tamaño de la muestra es muy pequeño, la idea sería pues, poder ejecutarlo nuevamente en una muestra más grande. Y las recomendaciones que se podrían dar a partir de este estudio pues son prácticamente que hay una correlación geográfica, por ejemplo, cómo reaccionan las personas del campo o cómo reaccionan las personas de la ciudad más con esto. ¿Hay una diferencia o no? En cuanto también a una correlación social o cultural o de otros géneros musicales también. Hay una propuesta de estudiantes también sin formación musical. Sería muy interesante también un estudio así. La propuesta también está aplicada, puede ser aplicada a otras edades, y bueno, en los diálogos con los estudiantes hay que asegurarse también que entiendan la importancia de la originalidad, que nadie les va a poner un 0, que no hay una calificación, porque generalmente estamos tan condicionados a, ay, si no hago esto bien. Todo el tiempo me tocó luchar muchísimo con ellos para explicarles que no, o sea, no les va a pasar nada, que nadie les va a poner 0, pero quitarles esa idea de la cabeza hacía como que tengan miedo, y a veces recurrir a esta cuestión de la copia, que me pasó con uno de los grupos, de unos 2 o 3 estudiantes, fue un poco complicado. Y bueno, la implementación de programas creativos desde el inicio sería súper genial. Desde el inicio, tanto al inicio como de año, tener un programa alternativo nos ayudaría bastantísimo. Eso les comento. Ahora, para terminar, quería comentarles el estudio que hice a posteriori de este. Hicimos en la Universidad de Xavier en Estados Unidos, en Cincinnati. Entonces se trabajó con estudiantes de allá. Aquí les voy a mostrar unos segunditos nomás de este video. Para ellos fue bastante complicado. Yo les voy a explicar después. Bueno, prácticamente aquí, como podemos ver, se desarrolla de la misma forma que en el otro grupo. En este caso, igual ellos fueron estudiantes que han pasado del conservatorio, llegaron a la universidad, y dentro de este proceso en el que ellos se encontraban, realmente fue bastante complicado, porque decían al inicio, que yo les preguntaba, oigan, ¿podemos realizar esto? Les daba las ideas y decían, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo sacamos un sonido diferente si es que no hay partituras? Entonces esto prácticamente creo que es el problema que generalmente nos enfrentamos. Sería bueno como llamar la atención de los compañeros docentes y, bueno, investigadores, pues para ver si podemos promover un poquito estas prácticas de más desarrollo creativo, que nos ayudaría muchísimo con más producto y más cosas para poder observar. Eso nada más. Muchísimas gracias.